Hola, mi nombre es John Martínez, profesor de español para extranjeros. El día de hoy quiero compartir un cuento hermosísimo que espero también les guste mucho y les sirva para practicar español. El nombre de este cuento es La ventana rota de Brandon Ávila. La ventana rota. En una casa abandonada se encontraba una ventana rota llorando cuando de repente entra un balón por el enorme agujero que tenía. Poco después, entra un niño por la puerta para buscar el balón. El niño mira la ventana llorando y pregunta, ¿qué tienes, ventana? ¿Por qué lloras? Es que yo, dice la ventana con la voz entrecortada. Antes era una gran ventana. Mis dueños me lavaban y miraban a través de mí todos los días hacia el brillante sol y los verdes jardines. Pero un día decidieron que ya no querían la casa y se mudaron, abandonando la casa. Con el tiempo me llené de polvo y bueno, la casa fue vandalizada, pues a mis dueños ya no les importaba. De pronto, un día sentí que una piedra me golpeaba y me desmayé. Cuando desperté, estaba tirada en el piso y yo solo era un pequeño trozo de vidrio empolvado en el suelo de esta fría casa. Ah, ya no sirvo para nada. Ya no puedo volver a hacer una ventana. Mi propósito se ha ido. No llores, dice el niño. ¿Sabes? Cuando yo era más pequeño, salí corriendo tras el balón sin darme cuenta de que venía un auto. El auto me golpeó y caí sobre mi manita y se me rompió. Los doctores no pudieron arreglarla de nuevo, pero en su lugar me dieron esta manita que se quita y se pone. Al principio lloré mucho porque esta no sirve como la otra y era muy difícil hacer las cosas, pero he aprendido a vivir con ella y he sido un niño muy feliz. He salido adelante, voy a la escuela, juego al fútbol con mis amigos y me divierto mucho. ¿Y sabes algo? Ahora que lo pienso, en mi cuarto está mi papá haciendo un hueco para una ventana pequeña y creo que tú serías ideal para ella. Encajarías perfecto y podría ver el amanecer todos los días a través de ti. ¿Qué opinas? La ventana sintió una felicidad como la que hace años no sentía y dijo, ahora que lo pienso bien, no estoy tan rota. Creo que con el vidrio que me queda, aún puedo ser una ventana muy útil. Me encantaría estar en tu cuarto. No se diga más, dijo el niño. Hablaré con mi papá para que te levante del piso y te lleve a la ventana de mi cuarto. El padre del niño, después de contactar a los dueños de la casa para pedir el vidrio de la ventana que yacía en el piso de la casa abandonada, fue por ella y después de algunos arreglos, lo que ya no parecía ventana, volvió a ser una ventana muy hermosa que cuidaría el cuarto de su hijo por muchísimos años más.